Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles en una emisión más de nuestro programa Análisis Jurídico. Ahora con el tema Factoraje Financiero y AMEFAC, que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals, y teniendo como invitada el día de hoy a Elke Jean von Vicente Vidal, presidenta actual de la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y Actividades Similares, AC. Hola Elke, muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Muchas gracias por tu participación. Conduce también la maestra Gabriela Valencia. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Raúl, hola Elke, un gusto estar hoy con ustedes platicando. Muchas gracias Gaby. Bueno, pues como siempre queremos agradecer al Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales, el INACIEP, y al Grupo de Investigación, Análisis y Opinión YAO por hacer posible este programa, y desde luego a usted que nos escucha y nos ve. Bueno, pues dando paso a este tema, quisiera iniciar con una pregunta. Perdón, Gabriela, primero presentas la semblanza de Elke, ¿correcto? Claro que sí. Gracias Raúl. La ingeniera Elke Jean von Vicente Vidal estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana con la distinción académica de mención honorífica. Cuenta con estudios de posgrado en el IPADE de alta dirección. Es la directora de factoraje en Banco Invex desde 2016 y actualmente es la presidenta de la AMEFAC, Asociación Mexicana de Factoraje. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector financiero, donde ha dirigido áreas relacionadas con análisis de riesgo, ventas, productos financieros, operación y cobranza. Bienvenida, Elke. Muchas gracias por estar aquí hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Gracias, Gaby. Bueno, pues iniciando con la primera pregunta, Elke, que nos gustaría hacerte es, acabas de tomar recientemente el cargo de presidenta de AMEFAC. ¿Qué te motivó a asumir la presidencia de esa asociación? Mira, muchas gracias. Sí, estoy muy contenta, muy agradecida con mis compañeros del gremio por haberme elegido y también con el banco donde trabajo actualmente por darme esta oportunidad. Principalmente, pues, lo que me inspiró a postularme y asumir esta responsabilidad es porque, pues, llevo, pues, más de 15 años en este sector de factoraje, en este mundo, donde, pues, la verdad, me ha tocado ver cómo las empresas han crecido gracias a esta solución financiera, y la verdad es que a través de, pues, esta presidencia me apoya a continuar con este proyecto de seguir apoyando el crecimiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas, porque la verdad es que a través de la liquidez que otorga este producto factoraje es muy sano y pues sí, y me motiva a ver cómo crece cada una de las empresas y apoyar, pues, el país en el crecimiento económico a todas estas empresas, porque realmente, pues, el financiamiento siempre es escaso y el factoraje, pues, considero que es una de las soluciones más adecuadas cuando hay cuentas por pagar, cuentas por cobrar, pues, pendientes, y que la verdad es que no se utiliza como se debería de utilizar. O sea, la verdad es que tenemos mucho potencial y creo mucho en el producto. La verdad es que me apasiona ver cómo han crecido estas empresas. La verdad es que los resultados a través de los años es lo que me inspiró, ¿no? Prácticamente. Claro, el que coincidimos contigo es en que es un producto muy importante, ¿no? Para el tema de financiamiento. Y bueno, para nuestra audiencia, yo creo que es importante entender en primer lugar qué es la AMEFAC. Ya decíamos que es la Asociación Mexicana de Factoraje, pero ¿a qué se dedica y cuáles son sus áreas de análisis para efectos de sus empresas asociadas? Mira, la asociación fue fundada en 1988 con la integración de instituciones financieras y empresas de factoraje. El principal propósito es generar y promover el sano desarrollo de la actividad del factoraje en el país. Actualmente está integrada por 17 asociados y, pues, prácticamente nos dedicamos a convivir, y promover este producto, a ver cómo podemos
pues más que nada seguir apoyando a la economía del país con estas pequeñas y medianas empresas o grandes empresas. Excelente, el que, bueno, entiendo que la mayoría de los asociados, pues en realidad son bancos. Sí. ¿Qué encuentras tú ahora a tu llegada a la MEFAC? ¿Cómo encuentras la asociación? ¿Qué encuentras en los asociados? ¿Cómo ves este panorama? Mira, es muy interesante porque pues, la verdad es que somos muy cordiales a pesar de que tenemos competencia, ¿no? Tenemos una muy sana convivencia, la verdad es cordial, nos compartimos números, ¿no? Normalmente nos juntamos mensualmente y compartimos trimestralmente cómo va el crecimiento del producto en cada uno de los bancos. La verdad es que pues somos unos asociados muy profesionales y nos encontramos verdaderamente comprometidos en apoyar el crecimiento y la difusión del producto de factoraje financiero. Yo la verdad personalmente disfruto mucho estas reuniones porque pues platicamos de este producto factoraje que tenemos el tema en común y es muy apasionante, ¿no? Ver cómo podemos seguir apoyando a más empresas, ¿no? Normalmente cuando tenemos temas de regulaciones, pues entre todos empezamos a levantar la mano, decir, oye, ¿sabes que existe esta nueva regulación? ¿Cómo lo vamos a cumplir? ¿Cómo podemos, es más, apoyar a los demás instituciones, ¿no? A hacerles entender cómo es el producto del factoraje, ¿no? Porque muchas veces hay un desconocimiento del producto, entonces tratamos nosotros de explicarles cómo es, qué es el proceso natural del factoraje, ¿no? Lo importante es, y me gustaría destacar, y que es como un apoyo financiero a las empresas, ¿no? O sea, la liquidez que otorgamos, de verdad es que sí deberíamos de tener una mayor presencia y pues todos estamos en el gremio conscientes de eso y pues lo que me apasiona es que pues, queremos este crecimiento y difusión del producto en conjunto. Perfecto, muchas gracias, Elke. Y precisamente entrando un poco más a los aspectos del producto en sí, del factoraje financiero, ¿qué necesidad consideras tú que cubre este producto? Por ejemplo, para las empresas, ¿qué tipo de empresas pueden acceder a este producto o qué tipo de personas son las que pudieran acceder a él? Sí, mira, es muy interesante tu pregunta. El factoraje es muy amplio, no discrimina sectores. Simplemente cuando existe una cuenta por cobrar, existe la opción de ceder estos derechos de cobro, ¿no? A un intermediario financiero. Es importante que el factoraje te apoye en la liquidez. Muchas veces, ahora en la actualidad se ha dado que las empresas te están pagando a plazos, te están solicitando créditos, ¿no? Entonces, este tema te restringe en el flujo de efectivo de tu empresa. Entonces, a través del factoraje, cualquier empresa de cualquier sector, ¿no? Mientras tenga una cuenta por cobrar, puede acceder a esta opción de ceder los derechos de cobro a un intermediario financiero para que lo apoyen en la liquidez inmediata, ¿no? O sea, lo que haces es que le cedes los derechos de cobro y el banco o la institución financiera te puede dar en ese momento tu dinero en vez de estarte esperando al plazo, ¿no? Normalmente pues, estamos hablando de plazos de 90, 120, 180 días, hasta 210 días. Entonces dices, bueno, pues este apoyo te lo puedo dar hoy y no te esperes para que puedas seguir creciendo, ¿no? Es traer tu propio dinero a valor presente y poder seguir creciendo en vez de estarte a lo mejor endeudando, buscando otras alternativas financieras cuando lo que realmente necesitas y la solución de financiera es el factoraje, ¿no? Donde te podemos otorgar esta liquidez, ¿no? Es un medio eficaz para acelerar el ciclo de conversión del efectivo de los clientes, de tu empresa. Excelente, muy bien, muy interesante, Elke. Oye, pues mira, yo quisiera platicar rápidamente de los dos grandes rubros del factoraje financiero, el factoraje tradicional y el factoraje a proveedores para nuestra audiencia. A lo que en la práctica se le denomina factoraje financiero tradicional es aquel contrato por el cual una persona que tiene a su favor derechos de cobro, que también son denominados cuentas por cobrar o derechos de crédito, y que estos derechos de cobro, como ya lo explicaba ahorita él, que son pagaderos a plazo,
que pueden estar documentados en facturas, contrarrecibos, títulos de crédito, mensajes de datos o cualquier otro documento que contenga tal derecho de cobro. Y a esta persona se le llama factorado, transmite esos derechos de cobro a un tercero, que justamente, como lo acaba de mencionar, el que es el factorante, con el objeto de obtener justamente en forma anticipada el cobro de esos derechos de crédito, porque pues efectivamente necesita liquidez y no le conviene esperarse al vencimiento. Desde luego, pues seguramente tendrá un descuento, no se le pagará el 100%, porque es la práctica en el factoraje, la forma en que las empresas de factoraje ganan alguna utilidad, pero sin embargo sigue siendo atractivo para esta persona, para este factorado, transmitir esos derechos de cobro antes para hacerse de liquidez. Tradicionalmente, esta figura va ligada a la proveeduría de bienes o servicios, aunque cuando se incorpora esta figura en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como un producto que puede hacer cualquier persona, ya que antes estaba limitado a que solo lo hicieran en principio las empresas de factoraje financiero, como organizaciones auxiliares del crédito, después también se abrió esa posibilidad a los bancos y después incluso a uniones de crédito, etcétera. Pero cuando se incorpora en 2006 a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues básicamente ya no viene la restricción de que forzosamente deben provenir de la proveeduría de bienes o servicios esos derechos de cobro. Ahora bien, el factoraje financiero a proveedores, en la práctica, bueno, también lo escuchamos que le llaman confirming, aunque bueno, sabemos que esto en España es una marca registrada de una institución, o bien le llaman reverse factoring, pero en esta figura, básicamente nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito lo que permite es que la empresa de factoraje firme el contrato de factoraje directamente con el deudor de los derechos de crédito y no con el acreedor, como sucedía en el factoraje tradicional, que es el factorante. Entonces, firma la empresa de factoraje este contrato con el deudor de los derechos de crédito para que sus proveedores, sus acreedores de ese deudor, vengan con la empresa de factoraje y transmitan sus cuentas por cobrar, ya no firmando un contrato de factoraje específico con cada uno de ellos, sino solamente el documento necesario para la cesión o el descuento o un contrato de factoraje muy reducido. Como un ejemplo de esto, porque normalmente sucede, las tiendas de autoservicios, por ejemplo, que requieren bienes, estas firman los contratos de factoraje con las empresas de factoraje financiero para que sus proveedores de esos bienes descuenten esos documentos con la empresa de factoraje y entonces ya queda la obligación clara de pago por el deudor. En ese sentido, la pregunta sería, ¿cuál de estas dos figuras es la más usual en México? Sí, actualmente, pues mira, principalmente se usa el factoraje a proveedores. El 84% del factoraje es por este medio, ¿no? O sea, como bien mencionas, es un medio electrónico. Entonces, al ser electrónico, tiene muchísima agilidad. O sea, el proveedor tiene su dinero inmediato, casi en media hora más tardar, desde que le publican su cuenta por cobrar y se mete al sistema y le da clic y dice, ok, ya quiero mi dinero al día de hoy, prácticamente en media hora tiene su dinero. Entonces, es una solución muy rápida, muy práctica para todas las empresas, tanto para el proveedor como para el comprador. Y pues sí, sería principalmente pues este crecimiento, exponenciarlo para fomentar a más empresas que lo promuevan, ¿no? Porque la verdad es que es un financiamiento muy ágil y a tasas muy, muy competitivas, ¿no? O sea, el proveedor se está financiando a tasas muy, muy baratas, que si va a otras instituciones o por su parte a solicitar un crédito, pues se va a financiar a una tasa muy alta. Entonces, sí es muy conveniente. Yo sugiero que es un tema ganar-ganar para tanto la empresa como para el proveedor.
este esquema de factoraje a proveedores. El 14% más o menos es el factoraje tradicional, que es el que se hace pues, todavía físico, ¿no? Donde se hace un contrato de transmisión, donde se cede la relación de las facturas, se relaciona todas las facturas que se van a ceder a los derechos de cobro, se hace una notificación, ya depende si es cobranza directa o cobranza delegada, ¿no? Que esa es otra figura que también existe, que también tenemos otra que es el factoraje con o sin recurso, ¿no? En tradicional, que hace un poquito más interesante esta mezcla y dependiendo de la necesidad de la empresa, pues es el que más se ajusta al modelo operativo, ¿no? Que es muy importante que la empresa identifique, ¿no? Tengo unas cuentas por cobrar y pues ahí vamos viendo cuál es el modelo que más se le ajusta para poder operar, ¿no? Más o menos el 2% también se hace el factoraje tradicional, entonces pues es como prácticamente está dividido el factoraje en nuestro país. Muy bien, Elke, muchas gracias. Bueno, nada más para aclarar lo que acaba de mencionar Elke para nuestra audiencia. Con recurso, el factoraje con recurso, dice nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es aquel en el que el factorado queda obligado a pagar, obligado solidariamente a pagar, para el caso de que el deudor final no lo haga. En ese caso, la operación se considera con recurso y sin recurso justamente al revés. El factorado no queda obligado a pagar solidariamente en caso de que el deudor pague. Ahí directamente la empresa de factoraje toma el riesgo de cobranza con el propio deudor. Muy bien, adelante Gaby, por favor. Y ahí nada más también otro punto de aclaración, Raúl. Nos hablaba el que del factoraje con cobranza delegada y el que no es con cobranza delegada. ¿A qué se refiere esta modalidad? ¿Y se puede aplicar a los dos tipos de factoraje, al tradicional y al de proveedores? Sí, básicamente se refiere a que la empresa de factoraje puede dejar a un tercero que realice la cobranza. Normalmente lo que sucede es que la misma persona que le transmite las cuentas por cobrar, o sea, el factorado, es el que queda encargado de cobrar. Y eso para no afectar la relación entre el deudor final y el factorado, ¿no? Entonces lo vemos claramente en factoraje tradicional. En factoraje a proveedores, pues sería raro encargarle la cobranza a un tercero porque, como dije, el contrato lo firma directamente el deudor con la empresa de factoraje. Entonces ya tiene la relación directa de cobranza, por lo cual sería muy raro. O sea, ¿puede establecerse? Pues sí podría establecerse, pero la verdad es que sería una figura un poco rara. No sé si coincides, Elke. Sí, totalmente, ¿no? Y aparte, pues la cobranza directa y el reconocimiento de adeudo, pues se da automáticamente, ¿no? Sobre el comprador cuando está publicando estas facturas, pues él ya está reconociendo a pago automáticamente. Entonces, pues lo único que se hace es que el proveedor me cede a una institución financiera estos derechos de cobro de las facturas y al final del vencimiento, pues la institución financiera, pues va con el comprador a decirle, oye, ¿sabes qué? Pues ya terminó el plazo de los 90 a 120 días que se haya pactado y pues le paga directamente a la institución financiera a este comprador. Digo, es importante pues también mencionar que los proveedores pues es opcional, ¿no? Eso es lo bueno de este producto, ¿no? O sea, no necesariamente que te publiquen tus cuentas por cobrar, vayas y digas, oye, ya las quiero hoy, ¿no? Sino lo bueno es que digas, identifiques, ¿no? En qué momento necesitas este financiamiento. Hay veces que dices, oye, este mes pues estoy muy bien de flujo de efectivo, no requiero hacer factoraje, entonces pues dejas esas cuentas por cobrar ahí pendientes y sabes que las tienes publicadas, o en algún momento dices, oye, es que necesito liquidez, ¿no? En vez de recurrir por un crédito igual y pues ya tengo cuentas por cobrar publicadas, pues mejor me meto al sistema, las tomo y pues que me las depositen, ¿no? Ese mismo día, digo, estoy viendo que hay veces que hasta en media hora puedes tener ese dinero y pues hacer frente a los compromisos de pago que tengas que hacer como empresa, ¿no? Hay veces que también es cíclico, ¿no? Que dices, oye, por temporadas, ¿no? Normalmente en mi experiencia me ha tocado que en octubre, noviembre, diciembre es cuando más liquidez necesitan las empresas, entonces cuando empiezan a tomar más el factoraje, por ahí de marzo también es cuando empiezan un poquito a tomar más de
del dinero. En julio, agosto es un poquito más flojos estos meses, ¿no? Las empresas no requieren de tanta liquidez, entonces no se usa tanto este tema del factoraje, ¿no? De que pues, se metan a tomarlo. Claro. El que tenemos dos preguntas de nuestra audiencia. La primera es si sabes si hay alguna tasa de interés promedio que se utilice en el factoraje. Ay, pues es algo complicado de mencionar la tasa porque pues varía mucho dependiendo del riesgo de cada una de las empresas, dependiendo de las instituciones financieras, como que cada uno tiene su criterio de tasa. Entonces, pues sí me ponen en un dilema compartir las tasas porque tampoco me sé mucho de las tasas de la competencia, pero sí sé que, que el factoraje pues está a una tasa competitiva. A lo mejor te podría decir rangos, ¿no? Que a lo mejor estén TIE más 6 a TIE más 10, más o menos las tasas. Ok, perfecto. Y la segunda es, ¿qué tan común es el factoraje con recurso? ¿Y cuál es la garantía más usada para garantizar su pago? Bueno, en el tema de la garantía, justamente como el factorado queda obligado, pues de antemano ya tienes la obligación solidaria del factorado. ¿Pudiera haber garantías adicionales? Pues sí, desde luego pudiera haberlos si así se pacta con la empresa de factoraje, pero muchas veces, pues el derecho de cobro y en su caso la obligación solidaria son básicamente las garantías, digamos, la fuente de recuperación que tiene la empresa de factoraje. Pero este tema, el que de que qué tan común es el factoraje con recurso. Es interesante esa pregunta porque sí, en México por las regulaciones el factoraje con recurso es bastante común porque en España ahí hacen mucho un tema de factoraje sin recurso, pero aquí en México por temas regulatorios nos vemos obligados a tener cierta información, o sea, como el buró de crédito de la tercera, o sea, los estados financieros trimestrales. Entonces nos limita un poco la operativa a hacer un factoraje sin recurso, o sea, por temas regulatorios principalmente, no por temas pues, de la empresa, ¿no? Muchas veces pueden ser empresas AAA que podamos conseguir los estados financieros vía que estén publicados, ¿no? Pero el buró de crédito, pues a veces es complicado también que decirle, oye, pues fírmame este buró de crédito y hacemos un factoraje sin recurso. Sí es complicado por la normatividad. O sea, por eso el factoraje con recurso es más probable que se dé aquí en México por ese tema, ¿no? Principalmente. Ok, perfecto. Muchas gracias, Elke. Y también queríamos saber si pudieras darnos algunos datos estadísticos, que ya nos mencionabas algunos, sobre el posicionamiento del factoraje financiero en el mercado de financiamiento en México y su comparación con otros países. Sí, mira, es muy interesante porque a pesar de que, bueno, esto es un dato que saqué del Banco de México, que el 77% del financiamiento de las empresas fue otorgado por proveedores. Sin embargo, pues de acuerdo a los volúmenes dispuestos por la MEFAC, nada más el 2.1% del PIB es del factoraje, ¿no? Comparado con España, que ahorita estaba mencionando, en España aproximadamente el 22.44% del PIB representa el factoraje, ¿no? Entonces, si vemos es del 2% al 24%, pues sí es una brecha muy grande. Digo, en Reino Unido aproximadamente están en el 13%, en Italia el 9%, en Chile están muy bien, aproximadamente el 8.3%, en Francia otra vez el 8%. La verdad es que el factoraje, pues o sea, es algo que se hace mundialmente, ¿no? O sea, no solamente de México ese producto, sino todos los países, pues sí tienen diferentes leyes. Entonces, de acuerdo a las leyes, pues es como la facilidad que tienen para promover este producto o operarlo más. Muy bien, Elke. Tenemos dos preguntas más del auditorio. La primera es, ¿cómo se valida la autenticidad de la cuenta por cobrar? Y digo, yo creo que esa pregunta pues va en el sentido de que
muchas veces te pueden dar una cuenta falsa y cuando llegas a cobrar, pues no existe, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos utilizan normalmente las empresas de factoraje para validar esta circunstancia? Sí, digo, es interesante también porque pues esta validación de reconocimiento de adeudos se dio a partir del fraude que tuvimos con la escenografía, ¿no? Entonces la regulación aproximadamente en el 2014, en la Circular Única de Bancos, en el artículo 15, nos mencionó este tema de la validación del reconocimiento de adeudo. Existen diferentes formas que nos permite la regulación identificar estos reconocimientos de adeudo para justamente prevenir que los fraudes que se han dado. Una de ellas es por medios electrónicos, ¿no? Por lo general pedimos un correo electrónico del tercero donde nos esté confirmando que en efectivo está esta factura. O sea, muchas veces las empresas mandan un correo electrónico con la relación de las facturas, donde dicen, oye, te confirmo que estas facturas se ingresaron a pago, ¿no? Entonces me mandan un ok, es una manera de validar. También otro medio es que sea a través de una notificación jurídica, ¿no? También lo podemos hacer de que pues, te mando una notificación y que también acepten esa notificación jurídica. También hay otro medio que a través de sellos, ¿no? Que también podemos identificar que existe este reconocimiento de adeudo. También hoy en día pues estamos bastante avanzados con temas de plataformas electrónicas, entonces eso también facilita mucho porque los terceros pueden tener estas plataformas electrónicas, entonces uno ingresa las facturas a estas plataformas electrónicas, entonces cuando se ingresan en una plataforma ya automáticamente tienen el portal, ¿no? Muchas empresas AAA tienen estos portales donde te dicen, aquí ingresa tus facturas, entonces agarra uno y mete sus facturas y entonces ahí tienes el reconocimiento de adeudo donde pues ya efectivamente ingresaste las facturas. Entonces como eso lo podemos usar una de las evidencias, ¿no? También digo, firmas donde te firman la factura, donde están aceptando esta factura o el sello y firma también para complementar sello de la empresa, ¿no? Donde te reconozca este adeudo. Digo, sí es un tema muy, muy, muy exquisito y sí complica un poco la operativa, ¿no? La normativa en este año, bueno, nos restringieron un poco la operatividad, ¿no? Con este tema de conseguir el reconocimiento de adeudo. Digo, otro tema que es importante es que los contratos, que yo siempre les pido a mis clientes que revisen, que puedan ceder los derechos de cobro, ¿no? Porque muchas veces se encuentran limitados a la cesión de los derechos de cobro si leen su contrato comercial. Muchas veces vas a decir, oye, no puedes ceder los derechos de cobro. Entonces lo que les digo a mis clientes, oye, ¿sabes qué? Antes de firmar, lee que sí puedas ceder los derechos de cobro o que puedan permitirte a través de una notificación, ¿no? Porque muchas veces te dicen, sí puedes ceder los derechos de cobro siempre y cuando me notifiques que lo vas a hacer, ¿no? Entonces, ya cuando llegas a ese tema de notificar, pues como que los clientes ya no quieren, pues molestar a su cliente, decir, oye, pues no quiero notificarlo porque, pues existe ese tabú que la verdad no veo por qué, si estás en tu derecho de que si le estás dando crédito, pues de ir a descontar tus cuentas por cobrar. O sea, la verdad es que estás en tu pleno derecho de decir, oye, ni te sientas menos, ¿no? Porque, o sea, está peor ir a lo mejor ir a solicitar un crédito que a lo mejor luego no lo vas a poder pagar porque las ventas no se te están dando. Pues lo más sano es decir, oye, tengo derechos de cobro que me están pagando a 90 días, pues exigirle, decirle, oye, ¿sabes qué? Permíteme cederlas con una institución financiera. Entonces yo tengo la liquidez hoy y yo te puedo seguir dando, te puedo seguir surtiendo, ¿no? Porque muchas veces te encuentras limitado de flujo de efectivo, ¿no? O sea, y tienes nuevos pedidos y quieres seguir creciendo y pues no puedes porque pues no tienes el efectivo porque te lo van a pagar a 90 días. Entonces, oye, si me lo van a pagar a 90 días y tú me sigues pidiendo, pues dame chance de por lo menos ceder los derechos de cobro a una institución financiera. Entonces, y tampoco que se sientan como menos, ¿no? Porque muchas veces como que les da pena, oye, es que si pido un factoraje, siento que mi cliente me va a hacer menos, me va a decir, oye, como no tiene suficiente solvencia, ¿no? Para poderme seguir surtiendo. Pues no, realmente no, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría aprovechar este medio para, pues, incentivarlos de que pues no estás en todo tu derecho a pedir factoraje. O sea, yo veo empresas desde pequeñas a medianas, a grandes empresas
que hace el factoraje. Y la verdad no está mal visto hacer el factoraje, al contrario, ¿no? O sea, tienes tu derecho de anticipar tus cuentas por cobrar. Claro, porque hasta pueden tener la liquidez, pero decidir no usar sus recursos en eso y financiarse. O sea, yo creo que es una cosa muy, muy normal. Y una acotación interesante es, recordemos que en aquellos casos en donde los documentos que se transmiten pudieran ser falsos, bueno, el factorado está obligado a responder, sea con recurso o no, no importa. ¿Por qué? Porque siempre tiene que garantizar la existencia y la legitimidad de los derechos de cobro que transmite. Por lo tanto, si el derecho de cobro no era legítimo o no existía, pues en realidad el factorado tiene que pagar y entonces la empresa de factoraje va y le reclama el pago al factorado. Otra pregunta que hace el auditorio, Elke, es ¿en dónde se publican las cuentas por cobrar? ¿En dónde se publica? Pues depende de quién es tu cliente, ¿no? O sea, ahí pues depende si tu cliente tiene un portal, depende si está ingresado en factoraje, si no, pues yo también incito o invito a las empresas que exijan a sus clientes que les permitan hacer factoraje, ¿no? O sea, porque muchas veces existe este desconocimiento de que existe esta opción, ¿no? O sea, uno de los principales motivos, objetivos que tengo es pues dar a conocer este producto, ¿no? Para que pues mayormente las empresas quieran otorgarle este financiamiento a sus proveedores, ¿no? O sea, porque la verdad es que si lo vemos como un apoyo pues, de crecimiento al país, o sea, yo lo he visto pues en Chile, la verdad es que el factoraje es impresionante, cómo apoyan a las pequeñas y medianas empresas, a pesar de que la facturación electrónica nosotros estamos mucho más avanzados en ese sentido, ¿no? O sea, es un producto muy noble y yo los invito a que le pidan a sus clientes que pues les otorguen factoraje, ¿no? O si no, Claro, hagan factoraje de sus cuentas por cobrar, ¿no? claro, Si ya identificaron, ¿no? Que tienen cuentas por cobrar a plazos, ¿no? O sea, es importante, ¿no? O sea, el factoraje, bueno, si quieres, me espero a la siguiente pregunta y les explico sí, este tema. sí, pero bueno, aclarando que tenemos ahora el registro único de garantías mobiliarias también y que bueno, las operaciones de factoraje son del producto que también se registra en el RUG y por lo tanto, pues ese es un registro público al que cualquier persona puede acceder. Entonces, si todas las empresas de factoraje financiero registran las cuentas por cobrar que adquieren en el RUG, pues hay una publicidad mayor y hay una forma de evitar esta duplicidad de venta de facturas, ¿no? Sí, en relación del RUC, sí, es un apoyo bastante grande que nos ha dado. Sí. Oye, ¿y por qué utilizar factoraje y no crédito? Yo más bien soy partidaria, perdonen, de que se complementan, ¿no? O sea, no soy de que sí el uno al otro, pero sí es importante identificar en qué momento de tu empresa necesitas un crédito y en qué momento necesitas un factoraje, ¿no? A lo mejor en un inicio no tienes cuentas por cobrar por ceder o tus clientes te están pagando luego, entonces no requieres el factoraje, ¿no? Entonces a lo mejor lo que necesitas es crédito, ¿no? Para otro capital de trabajo. Y cuando tienes cuentas por cobrar a plazos, ¿no? Cuando le estás dando créditos o a lo mejor por estrategia comercial le dices al cliente o por ganarte, porque luego me ha tocado que me dicen, oye, estoy entrando a licitación y muchas veces por ganar la licitación gana el que le está dando mayor crédito al cliente, ¿no? O sea, porque, oye, yo te estoy dando chance que me pagues a 90 días, entonces pues el cliente va a decir, pues que a todo dar, ¿no? O sea, si me estás dando crédito, pues va a ganar esa persona. Entonces, muchas veces invito a estas empresas a que se acompañen con una empresa de factoraje para poder ganar estas licitaciones, ¿no? O sea, si ya llegas a este acuerdo de que le vas a dar crédito a tu cliente, pues a lo mejor de otro lado tengas ya afianzado una institución financiera con el producto de factoraje para que hagas líquidas esas facturas, ¿no? Y no te tengas que esperar al plazo y puedas seguir pues, invirtiendo ese flujo de efectivo, ¿no? Porque muchas veces yo los invito a que hagan un análisis de cómo están sus flujos de efectivo, porque hay veces que las empresas
tienen, le pagan rápido a los proveedores y sus clientes pues, se tardan en pagarle, entonces tienen un desfase de flujo de efectivo, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a pagar rápido a tus proveedores si estás cobrando 90 o 120 días? Pues claramente, pues ahí tienes ese desfase de efectivo que pues, no te está ayudando a tener la liquidez que requieres. Entonces, pues cuando encuentras ese desfase, pues yo te invito a decir, oye, si estás cobrando a 120 días, 90 días, pues haz líquidas tus cuentas por cobrar, ¿no? Cédelas a una institución financiera, haz factoraje para que tengas líquido y ese ciclo operativo pues ya no se desfase y tengas la liquidez que si requieras. O pues si tienes proveedores que te estás pagando a corto plazo, pues a lo mejor invitar a hacer el factoraje a proveedores, ¿no? Entonces, pues más que nada, pues yo soy partidaria de que se complementa. Claro, claro que sí, eso es un punto bastante importante, cómo distinguir entre un producto y otro, ¿no? Y yo creo que otra de las cuestiones importantes que puede tener que ver en la decisión de alguna empresa para tomar un producto u otro es el tema fiscal, el tema del cálculo del costo fiscal de lo que va a conllevar a ser un producto u otro, ¿no? Entonces, en tema de factoraje financiero, pues tenemos que tener en cuenta tanto los efectos que vamos a tener para la materia de impuestos sobre la renta como los que vamos a tener en impuesto al valor agregado. Y aquí, pues como Raúl y el que nos dejaban muy claro a qué se refiere el producto de factoraje financiero, yo sé que tengo dos operaciones. Tengo una operación, déjenme decir, llamarla así originaria o subyacente, que es la que da origen a estas cuentas por cobrar, y tengo otra operación que es precisamente la del factoraje, la de la cesión de las cuentas por cobrar. Entonces, cuando yo estoy analizando desde la perspectiva fiscal qué tratamiento tengo que aplicar si llevo a cabo factoraje, tengo que tomar en cuenta los dos actos. ¿Cuál es el tratamiento que se va a dar en el acto subyacente y cuál es el tratamiento fiscal que se va a dar por virtud del propio factoraje en sí, ¿no? Entonces, hablando del puro factoraje, podemos decir que la primera de las reglas fiscales importantes que tenemos es que para efectos fiscales se considera una enajenación de bienes. Y ahí me llama la atención lo que nos platicaba Raúl en el sentido de que originalmente el factoraje se refería nada más a cuentas de proveeduría de bienes o servicios y que posteriormente se modifica la ley y se abre el lenguaje proveniente de cualquier tipo de cuentas por cobrar. Lo que pasa es que en la ley fiscal quedaron muchas reminiscencias del lenguaje viejo que utilizaba la legislación mercantil y no hubo una reforma, digamos, posterior o subsecuente a la reforma en materia mercantil. Entonces es interesante ver cómo eso puede conllevar problemas de interpretación en la parte fiscal. Y una de estas primeras reglas es precisamente en el Código Fiscal, en particular el artículo 14, fracción 8, nos dice, oye, toda la transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes o servicios, o de ambos, a través del contrato de factoraje financiero, se considera una enajenación de bienes. Entonces, cuando yo estoy vendiendo cuentas por cobrar. Entonces, lo que me dice la legislación fiscal es, ahí vas a registrar una venta, tanto quien vende como quien adquiere esa cuenta, es decir, factorado que vende y factorante que la adquiere, van a registrar que se llevó a cabo una venta respecto a esa cuenta por cobrar. De un lado se está llevando una enajenación y del otro lado se está llevando a cabo una adquisición. Sin embargo, hay dos excepciones a esta regla y precisamente las excepciones se refieren, uno, cuando se transmitan a través de factoraje con mandato de cobranza o cobranza delegada, ahí no se va a considerar que hay enajenación en el momento que se haga la transmisión. Tampoco se va a considerar que hay enajenación en el momento de la transmisión de las cuentas cuando las personas que tienen, digamos, los deudores que tienen a cargo esas cuentas por cobrar, sean personas físicas. En esos dos casos, la ley me permite reconocer que se está enajenando la cuenta por cobrar hasta el momento efectivo del cobro de la operación subyacente, de lo que dio origen a esa cuenta por cobrar. Entonces, es importante tener esta regla en cuenta porque tiene que ver con el momento en el que yo voy a reconocer la operación para efectos fiscales.
Ese es uno de los temas importantes que tenemos que tomar en cuenta para el factoraje. El segundo de los temas importantes es en materia de impuestos sobre la renta. Bueno, igualmente volvemos a tener una reminiscencia en cuanto al tratamiento del factoraje financiero a legislación anterior, porque aquí, cuando hablamos de factoraje, para efectos de impuestos sobre la renta, hablamos de intereses. Y entonces, la regla tal cual que define los intereses en factoraje, que es el artículo 8, párrafo segundo, ley de renta, nos dice, en las operaciones de factoraje financiero se considerará interés la ganancia derivada de los derechos de crédito, y ojo, aquí es donde viene la reminiscencia, dice, adquiridos por empresas de factoraje financiero y sociedades financieras de objeto múltiple, siendo que ni una ni las otras existen ya, ¿no? En la legislación mercantil, ni las empresas de factoraje, ni las sociedades financieras de objeto, perdón, sí, sociedades financieras de objeto múltiple sí, porque evidentemente ahí a lo que se refería la ley era las sociedades financieras de objeto limitado, las SOFOLES, y ahí cuando se hace la reforma en materia de SOFOMES, ahí sí hubo una reforma subsecuente en materia fiscal. Entonces, es interesante también este punto de que estamos haciendo alusión a empresas de factoraje y entonces ahí vienen temas de interpretación de, oye, entonces, ¿es interés en cualquier caso o es interés nada más para las SOFOMES? Entonces, bueno, este es un punto importante a tomar en consideración. Y por otra parte, tenemos los aspectos en materia de IVA, ¿no? Que igualmente lo que se tiene que tomar en consideración es cómo va a aplicar el IVA en la operación subyacente, porque estoy cediendo las cuentas y sabemos que el IVA es un impuesto que opera con base en flujo o cobro efectivo. Entonces, la duda que pudiera tener ahí el factorado es, oye, en el momento en el que estoy cediendo, estoy detonando el total del impuesto sobre la operación subyacente, y ahí lo que nos dice la legislación fiscal es, por regla general, sí. Sin embargo, tenemos un artículo que es el 1C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que pues precisamente nos da una opción, pero hay que optar por ella expresamente en los contratos de factoraje, y esa opción consiste precisamente en que aun cuando se hayan cedido las cuentas en factoraje, el IVA de la operación subyacente, vamos a suponer un arrendamiento, se va reconociendo conforme se vayan cobrando las rentas. Entonces, para optar por este 1C famoso de la ley de impuesto al valor agregado, bueno, hay que cumplir con una serie de requisitos que es importante tener en consideración también, eh, como el que ya les mencionaba, ¿no? De consignar expresamente en el contrato que se ejerce la opción. Hay unas ciertas obligaciones adicionales que se le imponen al factorante por efecto de que la ley considera más bien que normalmente no habría una cobranza delegada, y entonces dice, oye, tu factorante tienes que avisarle al factorado cuando haya cobranza, precisamente para que él pueda enterar el IVA, y bueno, hace una excepción, oye, pero cuando haya cobranza delegada ya no tienes que cumplir con ninguna de esas obligaciones. Pero el punto es que tengamos en cuenta que para IVA el factoraje tiene un tratamiento específico y claro en este sentido. Por ejemplo, si lo comparamos con un producto de cesión de derechos normalita, tendríamos la duda. De hecho, de hecho, no podríamos aplicar este beneficio de ir pagando el IVA conforme se difiere, porque en cesión de derechos no son claras las reglas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el último punto en materia de IVA es igualmente si el solo hecho de ceder la cuenta ya me detona un IVA sobre esa operación. Y ahí, bueno, pues tenemos también un artículo, que es el 9 fracción 7 de ley del IVA, que considera que la transmisión de derechos de crédito se encuentra exenta del impuesto al valor agregado. Y entonces ahí la discusión que se ha dado es cómo tengo documentado el derecho de crédito. Y entonces ahí lo que hay que cuidar desde la perspectiva fiscal es nada más que si podamos estar hablando precisamente de un documento pendiente de cobro a través del cual yo estoy cediendo esa cuenta por cobrar y efectivamente gozo de la exención en materia de IVA. Entonces, eso por lo que hace a los aspectos fiscales. Muy, muy interesante, Gaby. Muchas gracias por esta aportación. Tenemos otra pregunta del auditorio, y es en relación a la integración de los expedientes de prevención de lavado de dinero. La pregunta es si en ambos casos, factoraje tradicional y factoraje a proveedores, se integra el expediente del factorado y del deudor, o difiere dependiendo del producto.
Difiere dependiendo del producto, ¿no? O sea, hay ciertas, o sea, no todo el expediente completo se necesita para, o sea, por ejemplo, cuando eres proveedor no necesitas el expediente completo como el acreditado, ¿no? O sea, cuando es acreditado, pues sí necesitas identificar que al final, pues él es tu fuente de pago. El proveedor en cierta forma se convierte en usuario. O sea, sí tenemos un expediente del proveedor, pero pues no tan completo, ¿no? Pero también cuando es en sentido de factoraje a proveedores. En sentido de factoraje tradicional, también pues ahí hubo un problema, ¿no? Hace poco que a los SOFOMES les estaban exigiendo tener una integración completa del expediente del deudor, cuando pues realmente pues el deudor pues no hay forma muchas veces de tener el expediente completo, ¿no? O sea, a lo mucho pues sabes que es el RFC, ¿no? La dirección fiscal, la razón social, pero pues más allá no tenemos información. Actualmente pues hay listas negras donde podemos hacer las búsquedas con las razones sociales, entonces con las búsquedas de las listas negras, pues muchas veces pues nos apoyamos para revisar, ¿no? Que no estén dentro de esta lista negra y sí podamos financiar a estos deudores, cuando pues, principalmente integramos el expediente del acreditado. Claro, la lógica de lo que mencionas, pues es que la empresa de factoraje en el factoraje tradicional no tiene contacto con el deudor hasta que le notifica, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo puedes armar un expediente de identificación completo si no tienes contacto con el deudor? Entonces, lo entendió la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda, y por eso modificaron las reglas, las disposiciones de carácter general aplicables a SOFOMES en materia de prevención de lavado de dinero, para exigir solo los requisitos que sí puedes conocer, ¿no? Lo que viene en el propio documento o en la propia cuenta por cobrar. Gracias, Elke. Pasando a otro tema y para dar pie a la pregunta, solo comento que en México la factura no goza del carácter de un título ejecutivo o de una acción ejecutiva, porque si bien es cierto que está mencionada en el artículo 1391 del Código de Comercio las facturas, para que puedan recibir esa calidad de un título o documento ejecutivo, requiere el reconocimiento judicial de esa factura. Entonces, por sí sola no lo tiene. Sin embargo, hemos sabido mucho que en Chile sí tiene ese mérito ejecutivo, le llaman allá. Y yo la pregunta que quería hacerte es si consideras que si en México se lograra que la factura tuviera ese carácter de título ejecutivo, de acción ejecutiva, el mercado pudiera crecer como ha crecido en Chile, o realmente en México sería muy difícil. Pues mira, yo considero que no, o sea, hay que considerar que pues, el financiamiento del factoraje pues, repercute principalmente en pequeñas y medianas empresas, es una fuente muy accesible de financiamiento y de un crecimiento sano. Entonces, yo sí soy muy partidaria de apoyar que en México tengamos este valor en la factura como título ejecutivo para permitir a las instituciones financieras pues una mayor seguridad, ¿no? Porque muchas veces hay problemas porque pues no son cuentas AAA, entonces no sabemos si el deudor sí te va a pagar o no te va a pagar, entonces hace un poquito difícil la evaluación, entonces es muy restrictiva el poder apoyar muchas veces estas cuentas por cobrar a los clientes. Entonces, si tenemos este valor de título ejecutivo, pues apoyaría y incrementaría muchísimo el financiamiento de factoraje a todos los clientes y tendríamos pues, una liquidez inmediata, pues casi todas las empresas, o sea, tendríamos un crecimiento, apoyaríamos a la economía del país, prácticamente creceríamos mucho, o sea, si ves hasta allá, este financiamiento pues es muy sano, pues es una cuenta por cobrar que pues ya trabajaste, ya entregaste un bien y un servicio, ¿no? O sea, donde pues ya existe este pago, pues ¿por qué no financiarlo a través del factoraje, ¿no? Y más cuando ya tienes una validez de un título ejecutivo para hacerlo. Yo soy partidaria de apoyarlo, de que podamos apoyarnos a través de pues, varias instituciones, pues ahora a lo mejor a través del SAT y del RUC podíamos apoyarnos para poder hacer esta validación de
Es más, hasta de reconocimiento de adeudo a través del SAT, porque ellos saben cuando se emite la factura, el RUC sabe en qué momento se está registrando, porque se dio a una institución financiera. Entonces podríamos trabajar en conjunto para poderle dar una validez y un crecimiento exponencial para apoyar a las pequeñas, medianas y grandes empresas a través de este financiamiento Y accesible. sería tan fácil que se modificara esto en la legislación, simplemente si borran esto del reconocimiento judicial, pues ya quedó, está en el artículo necesario, la factura nada más borrando lo del reconocimiento judicial. Ya que, Adelante, Gaby, por favor. qué Que maravilloso. sí, que justo yo creo que hablando de la misma problemática, una de las cuestiones importantes es precisamente como lo ha remarcado el que no solamente las empresas entiendan el producto para que lo usen, sino que la autoridad y el legislador lo entiendan para que lo regulen de manera correcta. Esa es otra de las barreras que puede encontrar un producto para crecer en el mercado. Por ejemplo, el que ya nos decía que la mayoría del producto de factoraje financiero que se lleva a cabo en nuestro país es el de proveedores. O factoraje a proveedores. Sin embargo, que el tradicional, el factoraje financiero tradicional ha representado una porción pequeña en cuanto a ese producto en el mercado, más o menos nos decía ya 14%. A este respecto, en materia fiscal se presentó una cuestión importante cuando pasamos a todo el tema de digitalización en materia de comprobantes fiscales digitales. Pues obviamente ahí hubo una serie de, no fue esta la única operación, pero hubo una serie de operaciones que, bueno, los contribuyentes no tenían seguridad jurídica respecto de cómo tenían que emitir sus comprobantes fiscales y bueno, esas reglas en el tiempo se han ido subsanando. Ahora bien, hay una regla importante en materia fiscal en cuanto a la emisión de CFDI, porque ¿qué pasa en un producto? Y me estoy refiriendo únicamente al factoraje financiero tradicional con cobranza delegada. En este caso, se presenta en la materia fiscal una problemática en cuanto a que cuando se cede la cuenta en factoraje, el factorado está obligado a emitir un CFDI global por que ampare toda la operación. Y cada que se vayan haciendo los pagos por parte del deudor, se va documentando ese pago a través de complementos de pago, pero la ley nos pide que el complemento de pago sea emitido por el nuevo dueño de la cuenta por cobrar, que es el factorante. Entonces, en un tema donde tenga cobranza delegada, la problemática que se presenta es que el factorante no sabe el momento en el que se lleva a cabo el pago, no lo conoce porque va a ser un corte posterior con el factorado, y el factorante no tiene forma de saber y aún así está obligado a emitir el comprobante el complemento de pago. Entonces, esto ha sido un problema grande. Se hizo, incluso con AMEFAC, se hizo saber al SAT sobre este problema. Es un problema que no se ha atendido, incluso se tuvo que recurrir a la instancia de PRODECON a través de pedir un análisis sistémico. La PRODECON emitió un análisis sistémico al respecto, confirmando que se encuentra esta problemática también en las operaciones tanto nacionales como internacionales y en las internacionales peor, porque el factorante es una empresa extranjera. Entonces, y es una cuestión que el SAT no lo que se está solicitando es que lo modifique a través de reglas misceláneas y no lo ha llevado a cabo, ¿no? Porque el SAT argumenta que no está ese problema, ¿no? O que aplica solamente a un contribuyente en particular, cuando no, cuando realmente está aplicando a todo un sector. Entonces, bueno, ese es otra de las cuestiones importantes con las que considero que debiera, pues, tanto del lado del contribuyente como la autoridad del legislador entender el producto para no coartarlo, ¿no? Muy bien, Gaby, gracias. Bueno, y en tu calidad de presidenta de la MEFAC, digamos que cuáles serían tus objetivos para tu gestión en la asociación. Sí, mira, principalmente me gustaría crecer la presencia y el conocimiento de factoraje, difundir el producto en el mercado, promover un desarrollo firme y sano de las actividades del producto. Entonces, pues, esos son mis principales objetivos. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué le dirías a tus asociados aprovechando este espacio?
Pues que haré lo mejor posible para promover este producto, ¿no? Para poder, si podemos incrementar la presencia a nivel nacional, principalmente que la gente, pues hay veces que lo primero que piensa, que tienen en la mente, dicen, necesito financiamiento, se va automáticamente a la palabra de crédito, ¿no? O sea, no ve si realmente es el crédito lo que ellos necesitan para el financiamiento, ¿no? O sea, yo quisiera que tuvieran en la cabeza que existen otras alternativas a financiamiento y entre sus otras alternativas a financiamiento pues existe el factoraje, ¿no? Y que realmente es una herramienta financiera muy noble, ¿no? Porque hay veces, muchas veces cuando te vas a un crédito, pues como les comentaba, las ventas no se te dan, ¿no? Entonces, chin, pues te viene el vencimiento y no tuviste las ventas y pues quieras o no, pues tienes que pagar el crédito, ¿no? El capital más los intereses. Entonces, cuando es el factoraje, pues realmente el vencimiento es de tu factura que pues la trajimos a valor presente y la usaste. Entonces, realmente quien me va a pagar a mí, pues va a ser tu cliente. Entonces, bueno, pues espero que yo pueda cumplir con esta responsabilidad de pues, seguir promoviendo y que cuenten que pues, me apasiona muchísimo y que haré lo mejor posible para crecer este producto a nivel nacional y conocimiento. Excelente, excelente. Te deseamos lo mejor para que así sea. Gracias. Y bueno, ¿qué consideras que podemos esperar en el futuro para el tema del factoraje financiero en México? Incluyendo quizá, ¿crees que en materia de tecnología ha habido avances que pueden aplicarse a este producto, etcétera? Sí, mira, bueno, a raíz del COVID, del tema de pandemia y todo temas de teletrabajo, pues mira, se ha ido avanzando mucho el tema de la firma electrónica, ¿no? Entonces, eso nos puede apoyar muchísimo, para hacer la cesión de los derechos de cobro del factoraje electrónico, el factoraje tradicional. Hay muchas fintechs que actualmente pues están operando a través de este método, agiliza mucho, o sea, nosotros como país tenemos el producto bastante avanzado ya, ¿no? O sea, tenemos ya facturas electrónicas, o sea, ya estamos viendo el tema de firma digital, entonces el producto del factoraje yo lo veo con bastante boom de crecimiento con las nuevas innovaciones financieras que hay actualmente con estas tecnologías. Y yo espero Claro, que bueno, la visión de apoyar el crecimiento económico del país, ¿no? Sobre todo, o sea, ese es mi enfoque, ¿no? O sea, que nos quedemos con la idea de que pues apoyamos a muchas pequeñas y grandes y medianas empresas a financiarse, ¿no? Entonces, pues a través de este financiamiento, yo en mi experiencia, como les comencé, les dije, yo he visto cómo crecen, ¿no? O sea, si de repente me facturaban tres facturas, ya después al poco tiempo 10 facturas y pues iba viendo cómo iban creciendo, ¿no? Muchas veces las empresas también ya no les gusta esperar, ¿no? Ya, o sea, me dicen ya, o sea, en este momento que emiten su factura, obtenemos el reconocimiento de adeudo, me ceden los derechos de cobro y ya dicen, pues yo no me espero, ¿no? O sea, ya tienen sus flujos de efectivo y ya usan para el crecimiento de capital de trabajo que ellos necesiten. sí, claro, pues es un producto que finalmente ayuda a la cadena de suministro y que la verdad es muy ágil, como tú lo mencionas, y básicamente puede obtener liquidez el titular de la cuenta por cobrar y no esperarse hasta cobrar al vencimiento. Y esto que mencionas de las fintech, en realidad las fintech, pues directamente no deberían ser una competencia de las empresas de factoraje, porque las fintech en el tema de crowdfunding lo que harían es poner en contacto a quien necesita los recursos con quien los tiene y la empresa de factoraje los compra directo, o sea, no necesita ser intermediario. La fintech básicamente sería un intermediario al respecto. Entonces, creo que más bien la fintech debería complementarse con las empresas de factoraje. Así es. Pues muy bien, El, que se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos mucho tu participación en este programa. Gracias, Gaby. Y pues los esperamos en un programa más del 27 de julio, en donde tendremos el tema de control interno. Muchas gracias, Elke, nuevamente. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias, Raúl, y gracias, Elke. Gracias, Gaby. Bye.
y muchas gracias a nuestro auditorio. Que estén muy bien.